Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva cápsula de simpatía por la industria musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante a través de la plataforma de podcasting más molona del planeta Tierra, Subterfuge Radio. Seguimos profundizando en las entrañas del negocio musical para seguir recabando testimonios de los protagonistas de este, transmitiendo la experiencia desde un prisma didáctico, compartiéndolo para todos. Hoy recibimos a alguien que de manera discreta se ha convertido en una de las grandes players de la industria española, generando respeto a base de entrega y tesón. Todo un placer recibir hoy en esta nueva entrega de simpatía por la industria musical a la palabra y la experiencia de Blanca Salcedo. Bienvenida, Blanca. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy bien. Nada, recalcar, bueno, lo de la manera discreta, porque creo que eso es algo evidente, que ya eres toda una directora general, como veremos, de Sony Spain, pero siempre has trabajado desde un plano muy discreto en una industria donde, bueno, el exhibicionismo no siempre ha acampado a sus anchas, por lo cual creo que mérito no doble, casi quíntuple, ¿no?, que a base de esa discreción haya llegado a donde estás, y basado sobre todo, pues eso, ¿no?, en lo que hablaba en esa entrega y tesón que creo que has demostrado desde siempre. Pues sí, la verdad es que, de hecho, como te estaba comentando, me ha costado decidirme a venir porque sí, a mí me gusta llamar poco la atención y sí, me gusta trabajar, le pongo mucho entusiasmo, me encanta mi trabajo, pero siempre me ha gustado estar en un segundo plano y dejar y que brillen los demás y los artistas y pues así soy yo. Bueno, pero bueno, ya sabes que un poco también el fin de este podcast desde el principio, al final era eso, era reivindicar a los que estamos detrás del desarrollo de los artistas, unos planos más exhibicionistas, como decía otros, y en un plano más discreto, ¿no? Pero al final que bueno, pues que la gente conozca que detrás de carreras tan espectaculares como puede haber ahora, como conocemos todos, Rosalía, Zetangana, etcétera, pues también hay una gran mujer que es Blanca Salcedo, que es totalmente reivindicable. Así que nada, de nuevo, muchísimas gracias por venir, porque es todo un honor contar con tu palabra aquí. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme. Vamos un poco a los orígenes, vamos a esa primera música que escuchabas en tu casa, esos primeros contactos con la música, ¿cuáles son? Pues bueno, primero pues la música que escuchaba mi madre. Mi padre no era muy musical y por supuesto Serrat. Creo que el disco de Mediterráneo de Serrat me lo sé desde que empieza hasta que termina todavía. Es un disco que bueno, que en momentos de aburrimiento, viajes en moto, me lo cantaba entero yo para motivarme. Adamo, la canción de Con tus manos en mi cintura, la escuché muchísimo. Y bueno, y de ahí yo tengo un hermano que es bastante mayor que yo, me saca 7 años, pues ya empiezo a tomar contacto con la música de mi hermano, que es la segunda referencia que tengo, que él escuchaba muchísimo a los Creedence. Ajá. Y que bueno, hasta ahora los sigo escuchando y me gustaban muchísimo. Y los primeros singles que encontré por ahí por mi casa, pues Don McLean, American Pie, Los Brincos, que me acuerdo que me vestía tenía yo 11 años y me vestía con las capas. Sí, con la ropa así más pop de mi madre, a bailar en el espejo el Bring a Little Lovin'. Y bueno, esas son las primeras referencias a la música. Y bueno, y luego tengo que decir que siempre fui una oyente compulsiva de la radio. O sea, el momento del sábado del gran musical, yo me encerraba ahí en mi habitación y era mi momento y me encantaba y siempre me ha gustado mucho la radio. Que me gusta esa reflexión porque al final yo creo que, todos al final del negocio en el que estamos, todo ha sufrido la transformación que conocemos debido a esa revolución, reconversión industrial provocada por el tema digital, pero quizás sí, ¿no? Al final la música se sigue vendiendo de otra manera y es distinto, el formato, lo que quieras tal, pero al final la radio, ¿no? Lo importante que ha sido para tantísimas generaciones, entre las que por supuesto me incluyo, para al final, ¿no?, generar adicción por la música de manera total, ¿no? Pues sí, sin duda. O sea, ahora es verdad que hay muchísima oferta, pero tienes que ir tú a descubrir. Pero donde te descubrían la música, pues ha sido la radio. Sí. O sea, yo siempre digo que somos muy afortunados de haber podido tener un canal como la radio. Yo me imagino que si uno que vende lavadoras pudiera haber tenido un canal
que solamente hablara de lavadoras, ¿no? Total. Pues el tener un medio como ese dedicado a la música, yo creo que nos ha permitido a todos conocer con enormes profesionales, además, Total. y nos ha permitido, pues eso, tener un acercamiento a la música y conocer muchas cosas que antes no hubiera sido posible si no hubiera sido por la radio. Sí, total, esos chamanes, ¿no? Que al final te guiaban, eso, aquí ha venido mucha gente que escuchaba a Ángel Álvarez, no sé, en mi caso no, que si no hubiese existido Jesús Ordovás, no sé qué hubiese sido de mi vida totalmente. Bueno, también da la circunstancia que coincides en el colegio con los Elegantes, lo cual, bueno, también tener contacto ya con un grupo de éxito relativo, pero bueno, un grupo conocido, me imagino que sería algo también sorprendente en ese momento, ¿no? Bueno, todavía no tenían éxito siquiera, ¿no? Eran compañeros de colegio, pero sí, es ya mi primera experiencia con, pues eso, con la música de una manera más profesional. Estos chicos, el Chicarrón, Juan Ignacio de Miguel y Juanma, eran compañeros de clase y montaron el grupo y allí pues íbamos con ellos, les veíamos ensayar en el Ateneo, por ahí estaba Caca Deluxe y bueno, pues sí, mis primeros conciertos y mi primer contacto pues ya con la música de una manera más cercana a los artistas. Hasta entonces solamente había escuchado. ¿Y fuiste, por ejemplo, a ese mítico concierto del Colegio San Juan Evangelista, el de los mods, estos que al final destrozaron las butacas? No estuve. No fuiste tú uno de ellos, ¿no? No. Bueno, del colegio pasas a estudiar Geografía e Historia. Tengo que decir Sí. que yo también estudié Geografía e Historia. Creo que al final ha sido una carrera recurrente para muchos que nos hemos dedicado luego a lo que no tenía nada que ver, ¿no? Pero bueno, me imagino de manera circunstancial, ¿no? Y bueno, en la universidad me imagino que tienes contacto también con el mundo de la música. En la universidad, bueno, siempre se había respirado un ambiente, ¿no? Musical que también me imagino que influiría, ¿no? Sí, en la universidad, pero fíjate, más que en la universidad, que también, pero sobre todo yo veraneaba en Miraflores y donde recuerdo haber tenido muchísimo contacto con la música es en una discoteca legendaria que había que se llamaba La Cuadra del Tío Agustín, que para desgracia de mis padres estaba a 100 metros de mi casa. Y allí pues era donde escuchaba muchísima música y donde pues bailaba muchísima música, ¿no? Eran, pues yo qué sé, el Could You Be Love a todas partes, Sweet Home Alabama, todo el tiempo, La Belle, pues nada, toda la música anglo de finales de los 70 que escuchábamos allí. Y allí era fundamentalmente donde escuchaba música. No te creas que recuerdo que tanto en la universidad hubiera mucho ambiente musical. No, al final es también, bueno, hablábamos antes de los chamanes radiofónicos, pero bueno, también esos Los clubs, DJs, todos los DJs, sí, exactamente, ¿no? Que al final eran los que te daban una información, claro. Al final, bueno, aquí se ha hablado mucho desde el punto de vista ya pues hablando con Félix Bullet, por ejemplo, que es más especialista en la música disco, la música electrónica, ¿no? Pero hablaba de la importancia esa de que un DJ tuviese un maxi que no tuviese otro, ¿no? Ahora todo el mundo tiene acceso a todo, pero en esa época eran como piezas preciadas, ¿no? O sea, que eran importantes al final que descubrieses música de esa manera. Yo recuerdo ir a sitios a escuchar discos, o sea, no Sí. a ver si me ponen el disco porque no lo tengo ni grabado en cinta, ¿no? Sí, pues imagínate en aquella época lo importante que era, ¿no? Que te tenías que comprar un disco para poder escuchar música, pues eso, ahí se llamaba Carlos del Amor, me parece que se llamaba el disc jockey, que ya me falla la memoria. Y bueno, pues era feliz allí escuchando música todas las noches y bailando y me encantaba, la verdad. Y descubres en esos años también a Patti Smith. Ah, bueno, claro, ahí aparece en mi vida gloria de Patti Smith, que enloquecía cada vez que la escuchaba y que, bueno, ya a lo largo del tiempo para mí se ha convertido en un referente, ¿no? Si veo que todo el mundo habla de referentes y claro, para mí, desde luego, siempre ha sido un referente tanto en lo musical como por sus valores y sus ideas y su manera de entender el feminismo, siempre hasta ahora, ¿no? Cuando hicimos las nuevas oficinas, cada uno de los directores, pues más o menos uno de los despachos podía elegir un artista referente para customizar ese despacho y por supuesto el mío fue Patti Smith. ¿Y la has llegado a conocer personalmente? Sí, la llegué a conocer cuando estuve trabajando en marketing estratégico. Sacamos un recopilatorio que se llama Land
Y ahí vino y fue la primera vez que la vi tocando en acústico. Venía con un guitarrista jovencito que creo que era su novio. Y no sé si en la Casa Encendida, no recuerdo, creo que sí que era en la Casa Encendida. Hizo allí un showcase y tuve el privilegio de conocerla y no me defraudó. No te defraudó. No, porque parecía maravillosa. Te iba a preguntar eso, ¿no? Porque joder, en todos estos años de carrera profesional que tienes habrás conocido a un montón de artistas que, bueno, yo me lo aplico a mí y te diré que la mayoría me han decepcionado. De hecho, tengo mi hijo Nicolás, que tiene 20 años y me está diciendo, joder, ¿conoces a no sé quién y tal? Es como, mira, me hubiese gustado no conocerle porque prefiero casi la percepción de fan que muchas veces tal. En general, si te hubiese que decir, ¿te han decepcionado más o no tienes que decir nombres, O sea. No, pero es que en realidad a mí no me ha pasado eso. No sé si es que pues prefiero olvidar lo peor y quedarme con lo mejor, pero o sea, si tengo que decir, yo creo que ha sido un privilegio trabajar en esto por algunos artistas que he conocido y es lo que recuerdo, ¿no? O sea, conocí a Leonard Cohen, que me pareció maravilloso. Conoció a Lou Reed, que yo, o sea, cuando oía en la voz de Lou Reed decir mi nombre, decía, no me puedo creer que esto está pasando. Y no es que era fácil trabajar con él, pero bueno, era tal la admiración que no recuerdo nada más que la felicidad que me producía eso. Oír cuando decía Blanca, decía, es que me está llamando, está diciendo mi nombre. Bueno, en el año 83, cuando ya se ha afianzado la explosión de la movida son años anteriores, pero bueno, es justo cuando se afianza, haces un break en tu vida absoluto y cambias el Madrid y la movida por el Lanzarote de César Martín, ¿no? De César Manrique, de sí. César Manrique, perdón. Pues mira, el detonante fue que yo estaba en tercero de carrera y un profesor de climatología dijo, porque cuando ustedes se licencien y sean profesores en un instituto de Orcasitas, y de repente vi ahí mi futuro y como que no era lo que me apetecía. Y entonces coincidió que nos fuimos a ver una película y antes de la película pusieron un corto de Lanzarote y me pareció un sitio maravilloso. Fascinante. Y le dije a mi pareja de por entonces, muy musiquero también, ex batería, que quería irme de vacaciones, que las próximas vacaciones que nos fuéramos a Lanzarote. Nos fuimos y era pues el despertar al turismo de la isla. Era un sitio maravilloso, completamente cuidado por César Manrique, con un turismo incipiente, turismo sueco, turismo noruego, familiar, de restaurante. Y una isla que le vi muchísimas posibilidades económicas y me apetecía salir de Madrid, me apetecía irme de Madrid. Total, que nos fuimos tal como un diciembre y en abril nos fuimos ahí a vivir y abrimos un alquiler de coches. Muy poco glamour, pero bueno, oye, algo que lo pedía el mercado allí. Claro, sí, pero yo ya tenía ahí ese instinto un poquito empresarial. ¿Y llegasteis a vivir, por ejemplo, porque hace poco me encantan los libros de historias musicales de comunidades, de islas y tal, y hay uno de rock en Canarias que me fascina. Pero bueno, me leo la de Burgos y también me fascinaría, o sea, no es algo tal, pero concretamente la de tal porque habla precisamente de alrededor también de lo de César Manrique, de todo lo que hace con la isla. También existe una pequeña escena incipiente de grupos que venían un poco del rock progresivo, pero que se asientan ahí también, bueno, pues jugando un poco con la psicodelia, con las drogas, etcétera, ¿no? Y bueno, hacen conciertos muy pequeños y que casi son más performance en base a lo que creaba César Manrique. ¿Recuerdas algo o nada? No, la verdad es que no. Yo me fui joven, montaron un alquiler de coches, estaba estudiando y no recuerdo esa escena emergente de rock progresivo. No la hubiera recordado porque además yo en aquella época realmente pues no el rock progresivo no era una cosa que tampoco... No, al revés, ya. Pero vamos, sí recuerdo una de mis experiencias más impactantes en el mundo de la música. Fue allí en Lanzarote y fue ver un concierto de Brian Eno en el Auditorio de los Jameos del Agua, que aquello fue un viaje astral, claro. No fue un concierto. No, claro, madre mía, qué pasada, qué maravilla. Sí. Bueno, y vuelves de Lanzarote en el año 91.
Sí. Bueno, o en el año 91 entras en Sony Music, además, bueno, especificar desde el primer momento que fue por casualidad, ¿no? ¿Cómo surge la posibilidad de trabajar en una compañía discográfica? Es decir, en ese momento viniendo te gustaba la música, pero habías montado una empresa de coches, mandaste currículum también a empresa de alquiler de coches, por ejemplo, o ya te centraste en la musical. Pues mira, es súper random. Yo vuelvo de Lanzarote y me voy a vivir a casa de mi madre y bueno, pues empezó una vida un poco disoluta. Yo me llevaba muy bien, era muy amiga de unos muchachos que llevaban un sitio que se llama Al Donde Vamos. Uh-huh. Y nada, pues empezó una vida de salir por la noche sin preocuparme de nada, y un día pues me dijeron, pues si quieres vivir así, vete a otro sitio porque así en casa no vas a seguir viviendo. Y digo, bueno, es verdad, tengo que empezar a buscar trabajo, y he hecho unos currículums, pero bueno, a cosas que me interesan, no eché en un alquiler de coches. Y me salieron un par de ofertas a una empresa de no me acuerdo, un par de cosas que hice, 2 entrevistas que no me interesaron nada, y en esto pues me llaman de Sony Music, me llama Pablo, era entonces el de personal, para hacer una entrevista. Y de repente yo entro y veo allí a todo el mundo en vaqueros, veo un póster de los Immaculate Fools, que por aquel entonces nos gustaban bastante, se escuchaba mucho allí en el Donde Vamos, estábamos todo el día con el So Sad, y digo, bueno, esto sí me gusta. Y nada, me hacen una entrevista y nada, y me contratan y empiezo a trabajar. Para ser secretaria ser secretaria de María Meyer. María Meyer, ¿quién era? Porque ha salido en algunas conversaciones. Pues María Meyer estaba en ese momento de directora de marketing de Manolo Díaz. Vale. En ese momento estaba María Meyer en Columbia, y en Epic estaba Fernando Muñoz. Ajá. Vale. Estamos hablando de Castellana 94, ¿no? Sí, efectivamente, ahí del edificio Cadagua. Que años después, ironías, bueno, te ha mandado enfrente, sí, ¿no? Otra vez a la Castellana, sí. He dado muchas vueltas para volver al mismo sitio, en mi caso. Y ahí evolucionas dentro de la empresa, ¿no? Empiezas de secretaria y luego ya empiezas a trabajar también marketing, ¿no? Promoción, etcétera, ¿no? Sí, empiezo de secretaria con María. Luego María se va a Internacional y entonces llega Raúl López a ser director de marketing. Y también cambia a Fernando Muñoz y entra Manolo Moreno en Epic. Y entonces, bueno, pues ya empiezo a hacer ahí mis pinitos. Primero paso como marketing assistant y luego ya de jefe de promoción. Pasé sin hacer promoción, directamente a jefe de promoción. Y nada, unos años que recuerdo con muchísimo cariño, donde la verdad es que disfrutábamos y lo pasábamos muy bien. Era un equipo divertidísimo, Raúl era un tipo súper divertido, estaba José Mateos en Internacional, Rebeca Fragoso haciendo radio, Eva Borja, que hizo una gran carrera en televisión y se fue a México llevando televisión, estaba Victoria Rull haciendo prensa. Y nada, unos años, ya te digo, maravillosos, donde además todo funcionaba increíble. Por el lado de Columbia, pues yo qué sé, la cantidad de discos que se podían vender de Celine Dion, coincidió la época que sacó la banda sonora de Titanic, que entre la banda sonora y el disco suyo aquello era como vender churros. La época de Creation, con Suede, con Oasis... Doña Mariah, que también vendía unos pocos discos. Y nada, y luego pues también algo que recuerdo que disfruté muchísimo fue pues todos los inicios de Ricky Martin, que llegó aquí como un muchacho para triunfar y luego fíjate lo que fue. Y viendo un poco eso, al final tu carrera es muy parecida a la de muchos en el sentido de eso, pues entras en un puesto, pruebas a hacer marketing, comunicación, promoción, radio, tal, al final es algo muy, muy recurrente. Con todos los años que llevas y la gente, al final los equipos con los que has trabajado, con los que trabajas actualmente, no te digo que sea mejor ni peor. Creo que al final, a mí
parte de lo de que me gusta de lo de simpatía es que creo que no hay nada como conocer la experiencia de otros, ¿no? Para aplicarlo sobre tu propia forma de funcionar o de trabajar, ¿no? Pero ahora que hay tantísimas escuelas de negocios, que de repente te viene un becario con 22 años que sabe ya todo de marketing digital y te da lecciones, ¿crees que parte del éxito de lo que era la industria en su momento la tenía también la propia autoformación del personal, es decir, de esa formación a base de prueba-error? Totalmente. O sea, conocer las distintas... Sí, eran unas épocas que efectivamente no había mucha profesionalidad. O sea, hacer un plan de marketing escrito era una cosa que no existía. Tenías que tener los contactos, tenías que saber vender bien tu música, pero la verdad es que con sonar en la radio y colocar una buena televisión ya se vendían muchísimos discos. Claro. Y casi toda la gente que estaba allí eran porque eran muy fans de un grupo, porque les encantaba la música, y pues aquella falta de profesionalidad pues se suplía con muchísima pasión. Total. Sí, es que, por ejemplo, aquí han pasado testimonios de otra gente, por ejemplo, la historia, ¿no?, de Saúl Tagarro, que los ponía a todos a vender discos, ¿no?, de vendedores, ¿no?, que me parece algo fascinante, ¿no? Me parece una manera... Además, oye, si vas a trabajar en esto, primero tienes que saber cómo venderlo, ¿no? ¿Y qué piensas, por ejemplo, de esa colación de esto, de toda este boom que hay ahora de escuelas de negocio, de másters, de historias? ¿Crees que hay tanto chorizo en el sentido del embutido para tan poco pan? Es decir, no hay no van a empezar a salir demasiadas jornadas, porque al final, si te recurres a los 90, donde tú te formas, en los 90 al final era uno que estaba aquí, que se pasaba allí, que iba al otra, tal, al final es 100, 150 personas, ¿no? Ahora te sale cada año, es como aquí me llegan cada mes de mayo, junio, 75 currículums, ¿no? De gente que ha terminado un máster tal y que quiere entrar a la industria, ¿no? Pues sí, es verdad que hay muchísimos máster y muchísimos licenciados, pero luego no te creas que a la hora de la verdad encontrar talento es tan fácil, por más que haya. No sé si hay demás, pero mi experiencia es que cuando encuentras un perfil o alguien que verdaderamente te interesa y dices que este es interesante, hay que pelearlo. Sí. Luego mucha gente también que ha crecido, que sigue pasando, ¿no?, que entran como becarios y de repente pues descubre su potencial y ahora son personas muy importantes dentro de la organización. No lo sé, yo no... O sea, creo que tienes que saber, creo que esto se ha profesionalizado, pero yo no sé si es tanto lo que te enseña una escuela de negocios, que sin duda te da una base, pero creo que realmente tienes que estar en la música, o sea, te tiene que gustar, totalmente. Tienes que estar en ello. Sí. Yo creo que la gente ahora, pues si quiere trabajar en esto, es que tiene que estar en TikTok. Por más que te enseñen cómo funciona TikTok en una escuela de negocios, tienes que vivirlo, tienes que entender por qué esto viraliza, quiénes son, y eso no te lo enseñan en una escuela de negocios, esto te lo enseñan estando tú... Claro, pura intuición, además, sí, claro, que es como destacar el talento. Te tiene que gustar y tienes que estar ahí dentro y te tiene que interesar. Te puede dar una base, pero yo no creo que eso sea lo definitivo. A mí, de hecho, me invitaron a hacer un MBA de estos cuando entré luego en Ariola, y la verdad es que fui allí un par de días porque Raúl sí que se lo hizo y algunos días que quedábamos después estuve y no me interesó nada. No, yo creo que lo suyo es lo que dices, ¿no? Al final es sentir la música y la pasión, y sobre todo también viene un poco, cuando has dicho lo de entré en esa oficina y vi un cartel de los Immaculate Fools, también con lo que conllevaba de toda lo fascinante, ¿no?, que tenía el mundo del espectáculo, que quizás ahora también ha perdido mucho de ese glamour, ¿no? Ayer me encontraba a Domingo García en el entusiasmo con patas, y claro, me decía, arriba los corazones,
No, y me decía, y que ya lo utilizaba una vez porque me pareció muy reflexivo, ¿no? De que venía de la entrega de premios o de los nominados de 40 principales, no sé. Y decía que, claro, que estaba ahí pues con clásicos, Maldonado, Chaita y tal, y decía que, claro, que flipaban, ¿no? De lo que eran las cosas ahora, que al final lo que era el glamour de los artistas entrando a los sitios que de repente se habían convertido en una panda que iban con la capucha bajada en plan de qué vergüenza que hago aquí, ¿sabes? Como, joder, ¿no? Al final, el trabajo no has conseguido estar ahí, eres parte de un tal esto, y lo que ha cambiado, ¿no? La percepción también, eso que al final me imagino que va implícita también a alguien que entra a trabajar en la música y dice, coño. Bueno, y que antes te curtías en la calle, pues eso, antes tenías que ir, pues oye, yo qué sé, tenías que ir a 28 emisoras de radio, desde los lunes por la noche tenías que estar ya para vender tus canciones al día siguiente, y todo se hacía en la calle, y ahora todo se hace en la pantalla de un ordenador. Yo creo que esto es extensivo en general, sí. Que no es ni mejor ni peor. No, yo creo está que, claro, está claro. O sea, a mí no me gusta, yo no soy una persona nostálgica y creo que tuvo muy buenas cosas una época, y esto tiene también otro montón de posibilidades, ¿no? Sí. Pero sí, obviamente yo recuerdo, pues eso, parte pasaba más tiempo en el Hotel Villamagna preparando visitas de artistas, pues eso, si venía María Carey o si venía Celine Dion o Michael Bolton, y revisando las suites presidenciales y esto que en la oficina casi. Claro. Luego había de todo, luego también había que hacer sus superunos, y cogerte el coche e irte ahí a Bilbao, que tengo una anécdota buenísima la primera vez que fui a hacer. Claro, yo empiezo trabajando producto internacional, ¿no? Y luego pues empezamos a tener algunos artistas locales y hago mi primer Super 1, y entonces llego en mi coche ahí a Bilbao a un Super 1 y estaba Curro Serrano y yo, se llama Juan Carlos Valenciaga, el artista con el que iba, con su guitarra, mi coche los dos, y yo, hola Curro, soy Blanca. Digo, ¿dónde están nuestros camerinos? Y me mira, había como un banco así corrido, y me mira como diciendo, ¿esta dónde ha salido? Y me dice, ¡ay! Siéntate ahí. Digo, vale, gracias. Pero es que todo era la calle, todo la calle. Claro. Los artistas y los ejecutivos. Sí, claro. Y sí, las horarios y las jornadas interminables y pues otra manera de ver las cosas. Bueno, volviendo a tu carrera, es eso, vives también en Sony el cambio de Manolo Díaz por Claudio Condé. Sí. Dos personas, bueno, con un perfil también parecido y afable, ¿no? Por lo menos no esta percepción que tenemos muchas veces de los presidentes tan cruentas, y que coincida más con la explosión, eso hablabas antes de Ricky Martin, de la explosión latina, que bueno, que luego se ha vuelto a dar de otra manera, pero que realmente es un bombazo, ¿no? Ricky Martin, Shakira, todo está... Gloria Estefan. Hasta entonces yo creo que solamente, creo que recordar que, bueno, pues aparte de Juan Luis Guerra, poca influencia de música latina, así o sea, como un gran éxito y un gran crossover había. Y bueno, yo creo que Gloria Estefan, desde luego con Mi Tierra, es un pistoletazo de salida de todo lo que va a venir después. Y luego Ricky Martin, luego ya Shakira, que también fue otro bombazo, y luego ya pues Manolo con su tesón increíble, pues también hizo el éxito de Elvis Crespo con Suavemente, y sí, ahí empieza toda la explosión de la música latina que hasta aquí nos ha traído. Yo con Shakira tengo no con ella, pero alrededor de su personaje, cuando entré en el comité de ProMusicae, que bueno, todavía pillé la vieja guardia de, pues, estaba Mariano Pérez, estaba Carlos López, había tal esto, y estaba Manolo, que yo creo que estaba haciendo como ya una sustitución, había con Emi, estaba Jesús López, y hablando de tal, no sé qué, de que la artista más grande y tal, no sé qué, y todo el mundo era como Madonna, hasta que dijo, no, el artista más grande que hay ahora es Shakira, y nos lo demostró. Pero hasta entonces ninguno éramos sensibles de... Sí, pensábamos que era una anécdota tal eso, pero era rollo de eso de... No, Madonna vende aquí, pero es que esta tía vende en todos estos territorios, ¿no? Y me pareció algo fascinante, ¿no? Decir, joder, qué fuerte, ¿no? Que al final, sí, hombre, siempre la música siempre ha estado... digamos, ha tenido una figura relevante, sobre todo, que parece que pues eso, pues no sé, ahora cosas más actuales, Dua Lipa, ¿no? Ha crecido también a la sombra de una salida. Ahora lo miras y dices, joder, esta tía ya es de... Si no es la más grande en su género, es
es de las más grandes, ¿no? O sea que al final eso, ¿no? Entonces fue como una reflexión y que dijimos todos, incluidos los tótems que había ahí, ¿no? Que, coño, es verdad, es Shakira. Yo desde luego me lo creí desde que la conocí, que era un artista enorme. De hecho, fui a ver a Rafael Abitbol a vendérsela y puso la canción. Joder. Luego me dijo, hay que ver lo que has hecho hacer. Pero cuando escuché el primer disco de Shakira, vamos, me voló la cabeza. Bueno, hablando de Claudio Condé, de Manolo Díaz, bueno, en estos años has conocido a muchos presidentes y en este tipo de empresas que hablabas, ¿no? Al final se vendían discos como churros de determinadas cosas, simplemente igual por las campañas internacionales o por lo que implicaba el personaje, ¿no? Pero se notan mucho los cambios de timón en una empresa cuando cambia un presidente, de repente se trastocan las cosas como se funcionaban, o en ese sentido tú crees que has tenido suerte y ha sido un continuismo. Es decir, se habla mucho de los presidentes que son más ejecutivos o los presidentes que son más artistas. ¿Se nota realmente dentro ese cambio de timón? A ver, yo desde dentro no lo noté porque, como bien dices, pues la sustitución de Manolo Díaz por Claudio Condé fue bastante continuista, dos personajes muy, muy afables, con los que era muy fácil trabajar, muy fácil la interlocución, muy cercanos. Pero yo sí noto un cambio muy grande cuando me voy a Zafiro a trabajar con José María Cámara. O sea, para mí es un cambio cultural bestial. O sea, de una empresa en la que, bueno, pues el departamento de administración prácticamente poco tenía que decir. Yo recuerdo que hacía... las órdenes de compra era un papel con calco y decía 300 camisetas y mandaba el papel amarillo a administración y ya está, no sabía nada más, ya se pagaban las 300 camisetas y ya pasaba todo y tú te dedicabas más pues a la parte creativa, a vender tus historias. Y entró en BMG y todo lo contrario, o sea, una rigidez, unos procesos que a mí me costó mucho acostumbrarme. Y luego todo era tan exhaustivo que, bueno, que también, o sea, también agradezco, es una etapa que tienes que pasar. Yo, sí, de Raúl López aprendí mucho en términos de promoción, muchísimo. Luego cuando a mí quien verdaderamente me enseñó cómo funciona este negocio de arriba abajo y si yo luego he podido ser una directora general, se lo debo a Cámara, que era, o sea, todos los meses era una reunión con la cuenta de resultados que se analizaba de arriba abajo y no valía con que hubieras hecho el presupuesto. Como no hubieras llegado y lo hubieras hecho con algún producto especial y entonces el canon de SGAE fuera un poquito más alto de lo que tenías, ya ibas ahí diciendo, por Dios, esto no está perfecto. Estamos hablando de eso de 1998, que te llama Cámara para Sí. dirigir Zafiro, una marca consolera, pero bueno, en ese momento, ¿no? en constante transformación y muy basada en la música española, ¿no? Además, sí. Sí, claro, también otro gran cambio para mí porque efectivamente en Colombia sobre todo trabajábamos grandes artistas internacionales y cuando llego a Zafiro pues es primero una compañía que tiene muy pocos artistas en activo ya. Lo primero que trabajé fue el segundo disco de Los del Río, después de... Bueno, el disco siguiente de A la Macarena. A la Macarena. Con Los del Río. O sea, podemos asegurar que Blanca Salcedo no es una de las descubridoras de Los del Río, como unos cuantos que han pasado aquí. Vale. No, yo no he descubierto nada. Yo nunca he descubierto nada. Y empecé a trabajar con producto español y además adulto, no con artistas nuevos. Ahí descubro, pero todas las épocas tienen cosas maravillosas. Ahí descubro a una mujer maravillosa que es María Dolores Pradera. Trabajamos este disco de As de Corazones con Rosa León. Y nada, un disco que además tuvo muchísimo éxito y una mujer que me encantó conocerla y con la que tuve mucha amistad hasta el final. Y también trabajé
fascinante conocer al Fari. Qué bueno, También qué trabajé guay. un disco del Fari, buenísimo, por cierto, producido por Jesús Gómez. Y tampoco te decepcionó el Fari. No, tampoco me decepcionó. Tampoco me decepcionó. Seguro, ese tiene pinta de... No, las 3 primeras palabras, o sea, las 3 primeras frases que me dijo, me puso en mi sitio, bien puesta, y dije, vale, Blanca, eres un normal. Vamos a empezar de nuevo. Y bueno, y dentro de esa estructura de la Avenida de los Madroños, con esas interminables, ¿no?, reuniones de los viernes por la tarde que han marcado a tantos profesionales de este país, bueno, surge movimiento. Sandra Rotondo, que en ese momento era la directora de RCA, ¿no?, se va a Planet Events y te ofrecen ser la directora de RCA, ¿no? Sí. Otro catálogo, otra percepción, ¿no? Porque bueno, también era el momento también que Ariola estaba explotando también con sus historias, ¿no? Y sí. Bueno, ¿cómo asumes el RCA, que ya era no un sello más de novedades, menos de catálogo, como podía ser Zafiro, de artista más de esto ya era más... Sí, esto ya era un sello con todo, con su catálogo. A ver, yo en Zafiro éramos pues una secretaria que se llamaba Ana Mari y yo, y luego ya monté un equipo en el que vino Inma de jefe de promoción y un par de promotores, éramos eso. Uh-huh. Y compartíamos AR, que no tenía ni siquiera un AR propio. Y de repente, pues nada, efectivamente se va Sandra y me ofrece cámara llevar RCA y fusionar Zafiro, digo, porque aquí tengo una anécdota divertida que contar. Y nada, pues lo veo pues como una cosa muy grande. A mí me apetecía mucho y eso que era un sello complicado. O sea, RCA tenía una maldición de que ahí no aguantaba nadie más de 3 años. O sea, ahí pasábamos todos, era como el matadero. Y efectivamente fue una experiencia dura. Cuéntanos esa anécdota. Pues cuando me dice José María, me dice José María Cámara, pues si te vienes a RCA y también, y digo, ¿y Zafiro? Y dice, pues también. Digo, que los vamos a fundir. Digo, que vamos a fundir Zafiro. Y me dice, no, Blanca, fundirlo no, fusionarlo. Digo, bueno, pero... Bueno, fuiste un poco visionaria, ¿no? Al final se fundieron muchas marcas, sí. Se diluyeron en los tiempos. Bueno, también un momento... Bueno, todavía queda para la llegada de la piratería, pero bueno, sí de alguna manera ya empieza a intuirse un poco, ¿no?, la reconversión industrial que va a haber, porque aparte, bueno, José María, bueno, que ha tenido evidentemente muchas virtudes que se han reflejado aquí, también fue en ese sentido visionario, ¿no? Hablaba de esas posibles futuras formas de consumo distintas a las que... ¿Cuál es tu percepción del momento, cuándo fuiste consciente de que había delante algo que iba a cambiar de manera tan radical? Eso. Yo, por ejemplo, te digo, yo tardé muchísimo y siempre digo que yo la primera vez que sentí algo fue el día que vi a hacer una copia de un CD. Vi a hacer una copia de un CD exactamente igual, y que al final, pero era el momento ese que tal, que te decían unos, no, es que tiene 2 bits menos, y no, esto es como cuando en la época de los casetes, que todo el mundo tal, y decías, no, aquí está pasando. ¿Cuál es tu percepción al respecto? ¿Cuándo empiezas a intuir o a ver que realmente estaban cambiando las cosas? Vamos, que íbamos a iniciar un nuevo proceso total. Bueno, pues hombre, la primera vez fue pues cuando empiezas a ver los discos en la calle. No sé, cuando empiezas a trabajar un disco, desde que lo escuchas y todo, y ves que están vendiendo los discos en la calle y dices, pero o sea, esto es imposible que haya una viabilidad, ¿no? Es como, yo decía, es como si te dicen, tú vas al cajero automático y puedes coger y puedes sacar el dinero de tu cuenta, o tienes abajo un sitio donde puedes coger el dinero. Digo, ¿cómo vamos a competir con esto? Claro. Y luego ya viene también pues toda la piratería digital, que eso ya es una dimensión brutal por la capacidad de piratería que había. Y realmente yo en ese momento, es decir, que no fui muy visionaria y pensé que esto era el principio del fin de algo. Sí, hombre, el otro día otro invitado hablaba respecto al pirateo, pues eso, ¿no? Y ya no era la historia que sacases un disco y que estuviese en la calle, es que igual el disco que ibas a sacar una semana antes ya estaba en la calle, es decir, que detrás no es que hubiese un tío haciendo copias, venga, me compro un disco y lo copio, ¿no? Sino que había ya una estructura seria había un marketing, o sea, estaba todo
todo. Yo recuerdo que se nos filtró, no me acuerdo qué disco Estopa era, lo mismo una semana antes de que saliera el disco y bueno, o sea, el disgusto, lo mal que te sientes, porque claro, tú eres responsable delante de los artistas de que esto pase al final. La preocupación de los artistas, yo recuerdo que vivía aquello como un verdadero horror. Sí, aparte muy frustrante también cuando hablabas también del tema del internet, ¿no? También, que yo siempre hago colación a eso, ¿no? De joder, de lo duro que fue encima ver de repente ese bullying social y que todo tiene que ser gratis, nos habéis estado robando toda la vida. Sí, esa manera de reduccionista, de si un CD vale €1. Digo, pero ¿cómo un CD vale €1? No sabe nadie todo el trabajo que hay detrás de grabación, de composición, de fabricación, de distribución, los camiones para aquí, para allá. ¿Cómo me vas a decir que esto vale €1 y lo vendemos por 12? Pero claro, efectivamente se acaba. O sea, es verdad que también la industria había abusado de tener un éxito y vender un CD entero de 12 canciones a €12 por una canción. Sí, exacto. Pero sí, lo del bullying fue bueno, terrible. Y luego también a nivel... Pero los luego, medios, terrible también. Y a nivel digital, también estos popes que aparecen también, de que todo tenía que ser gratis, que la cultura era gratis. Que hay una cosa muy descriptiva, me acuerdo, que contaba Álvaro de Torres, que como que en un telediario, en pleno boom de esto tal, pues como que dedicaron la cola del telediario, pues esto, oye, va, la piratería, un fenómeno tal. Entonces dedicaron los últimos 2 minutos, imagínate, ¿no? Entonces era un minuto, era Enrique Dans hablando de que todo tenía que ser gratis, y el otro minuto, gente de la industria, tal, esto, tal. Decía, ¿ves? Eso es un tío, que son 10 popes los que piensan esto, frente a una industria que genera puestos de empleo, que genera tal, o sea, y les dan el mismo tiempo, o sea, es como el mismo valor tal. Al final era muy descriptivo, ¿no? Al final el ruido de 4 hizo más daño y más tal que bueno, pues al final el ruido... O igual esa falta también de comunicación que tuvo la industria para decir, oiga, que aquí somos, que creamos empleo, que creamos tal, eso. Siempre digo lo mismo, que ahí nos falta un poco el apoyo de los artistas, siempre lo diré, porque nos dieron la espalda un poquillo, ¿no? Aquí y en todos lados, ¿no? Sí, yo también lo creo, que faltó el apoyo de los artistas. Yo me acuerdo de una manifestación que hicimos y no había allí un solo artista. No sé si recordar si estaba Miguel Bosé y poco más. No, era impopular hablar, éramos los impopulares, éramos los malos de la película y no querían asociarse. Yo entiendo que también los artistas tienen una imagen, no viven solamente de su negocio fonográfico, ellos pues viven de sus fans y también de vender entradas de conciertos, pero yo sí tengo que decir que sí que eché de menos también el apoyo de los artistas, y eso me marcó, y todavía me revelo ahora. Estoy leyendo la prensa y digo, pues no me entra la publicidad o no me dejan, y me cabro y digo, pero no voy a hacer una suscripción porque no me da la gana, porque no se pusieron nunca de nuestro lado. Totalmente. Y me cuesta decir, y ahora voy a hacer una suscripción, porque ahora les ha llegado a ellos. Claro, hombre, al final siempre esto ha sido un tsunami, ya lo he hablado en algún programa, esto de, claro, al final fuimos los primeros, era lo más fácil, lo que menos pesaba para descargarse, para descargarse, pero ahora hablaba el otro día, me repito un poco tal esto, pero si un amigo llevaba 25 años trabajando en una agencia inmobiliaria y me llamó y me dijo, me han despedido. ¿Y por qué? Digo, pues porque ahora mismo son unas gafas Oculus que va el cliente a la agencia, te ves la casa, no te tienes que trasladar al sitio tal, eso, ¿no? Y al final ha sido... Pero una cosa es que se transforme. Sí. O sea, una cosa es que una industria se transforme y por su propia transformación deje de haber. Y otra cosa es que se permita que te roben lo que estás haciendo. Que son, una cosa es pues la evolución, que es inexorable, y creo que todos hemos pasado, pues no sé, pues la gente que tenía imprentas también lo pasó mal, ¿no? Porque ahora, pues, ¿qué haces con una imprenta? Pero a nadie se le ocurrió decir que es que estaba bien, que es que el de al lado imprimiera por la tercera parte de precio sin ganar sin pagar a nadie y sin pagar a todos los que habían intervenido en el proceso, y que eso era una cosa que nos merecíamos. Eso yo no recuerdo que
que lo haya vivido en ninguna otra industria. No, Fue realmente terrible. Total. Y vimos despedir a tantísimos compañeros. En fin, sí. Luego, afortunadamente, se abrió otro mundo de posibilidades, pero... Sí, hombre, y también eso, yo creo que también los artistas se dieron cuenta que al final eso es como también de repente después de esto fue el momento de la autoedición, ¿no? Es que hay que autoeditarse y se han dado cuenta que, coño, a ver, autoeditarme que es pagarme yo la promoción, pagarme yo la comunicación, pagarme yo la distribución, coño, si al final es alguien que va a apostar por mi talento, por mi obra, ¿no? Sí. Pero bueno, vives esa famosa bicefalia anunciada en las hojas salmón del periódico Expansión, con José María Cámara y Carlos López, con ese titular que era "Es posible convivir en dos presidentes", cosa que se demostró que no pudo ser así, y se queda Carlos López de presidente, ¿no? Y ahí te encargas del departamento estratégico, o sea, vuelves a hacer otro break en tu carrera. Sí, a ver, yo no vivo tanto la bicefalia, sino que Cámara se va a Sony Music. Vale. Es que yo empecé en Sony Music y me cierto. muevo... Vale, es verdad. Claro. Empiezo en Sony Music y me muevo a BMG. A Madroños. A Madroños. Y entonces, estando en Madroños, Cámara se va para Sony Music. Y Carlos se queda de presidente. Porque sí, Carlos se queda de presidente. Yo en ese momento estaba que me iba a vivir a Lisboa. Cámara le había ofrecido a Gonzalo la dirección de marketing de la operación de Portugal. Yo estaba en RCA que no podía más, ya efectivamente más de 3 años en RCA no ha podido aguantar nadie. ¿Das fe? Sí, doy fe. Y nada, yo había estado incluso viendo pisos con Gonzalo en Lisboa. Pero entonces se queda Carlos López y entonces nos ofrece, dice, no, vosotros nos vais, nosotros éramos amigos, compañeros, nos llevamos todos bien, y dice, no, venga, no os vayáis. Y digo, vale, pero yo en RCA no puedo más. A pesar que también pasé muy buenos momentos, bueno, pero y entonces Carlos dice, no, a mí me gustaría abrir una división de marketing estratégico que no hay, y si te apetece, digo, pues muy bien, buena idea. Y entonces entro a trabajar en la división éramos, de nuevo, vuelvo a los principios, y la división éramos Antonio García Oñate y yo. Y nada, pues época maravillosa otra vez. Empezó ahí a descubrir, pues no sé, a Elvis, a Lou Reed. Empezamos a hacer aquellos recopilatorios con los archivos de Televisión Española. Bueno, no te puedo decir cómo me lo pasaba viendo yo estas actuaciones antiguas de los archivos de Televisión Española, que hoy en día me sigue pasando. O sea, como pongan un cachitos, Blanca no duerme hasta que no se termina. Y nada, y además empieza a ir fenomenal, se empiezan a vender muchísimos discos. Luego viene la fusión y entonces se viene el equipo de marketing estratégico de Sony a Madroños, y ya formamos un equipo más grande, un equipo que también fue otra época muy, muy, muy feliz de mi trabajo. Viene Álvaro Bouso, mi admiradísimo Álvaro Bouso, una enciclopedia musical y con una sensibilidad para trabajar con la música y con los artistas fuera de lo común. Vino también, ¿cómo se llama? Por favor, si estuve ayer con ella, que está ahora en Netflix. Ahora te lo digo. Olga Laíz. Y nada, y hacemos un equipo estupendo, y ya te digo, ahí es donde conocí a Lou Reed, a Patti Smith, a Radio Futura, que también me gustaban muchísimo. Hicimos el recopilatorio aquel de Paisajes Eléctricos. Mecano también, dimos una explotación al catálogo de Mecano increíble, aquello era una máquina de vender todo lo que hacías. Pero también, bueno, me imagino momentos de incertidumbre, porque bueno, al final una fusión también, pues bueno, hace intuir, ¿no?, que donde hay dos, al final va a sobrar uno, ¿no? ¿Erais consciente en ese momento que esa posible reconversión, o sea, esa fusión, perdón,
Sí, esa fundición que me ha hecho gracia. esa fusión podía llevar a eso, a que realmente, bueno, incluso incentivar de manera un poco cruel la competitividad, porque realmente, bueno, iba a haber, donde hubiese dos, ¿no? Iba a Sí. quedar uno, ¿no? Sí, pero a ver, yo en mi caso y desde mi puesto, pues sí, obviamente había preocupación, pero bueno, yo la verdad es que a mí Carlos me dijo enseguida que quería empezar, la primera parte que quería que se fusionara era esta división de marketing estratégico y, y que bueno, y que yo me quedaría. Y nada, vino Olivia, que era la persona que lo estaba llevando allí que no me acuerdo antes del nombre, estuve ayer con ella, soy un desastre. Olivia, que era la que llevaba marketing estratégico en Sony entonces, y la verdad que lo hicimos sin ningún traumatismo, estuvimos trabajando en equipo. Y salió Javier Bilbao, que tampoco fue una decisión mía, para ser totalmente sincera. Es algo que me dieron como hecho y el resto del equipo todos nos amoldamos y todos estuvimos trabajando bien, sin ningún trauma. Luego Olivia le salió una oferta para irse a trabajar a Warner Cine y le pareció interesante iniciar su carrera en el mundo del cine, que le ha ido fantástico, ahora está ahí de super capa en Netflix. Qué guay. Y yo en el área no lo sufrí directamente, pero sí, claro, en el ambiente había muchísima preocupación. Totalmente. Sí. Bueno, de ahí llega ese momento, convives con esa bicefalia que hemos hablado, te hacen directora de negocio y pasas incluso al área comercial, ¿no? Y creces ahí hasta, bueno, pues hasta el día de hoy. Sí. Que, bueno, hay cambios, Carlos se va, entra José María Barbat como presidente, tú estás en un escalón tal y ahora mismo ya eres directora general de Sony Music. Sí, yo, o sea, primero de marketing estratégico, ya cuando José María Barbat, que era director de marketing, ya le hacen director de local, que lleva toda la parte, bueno, el título era director de la música, ya lleva toda la parte de local e internacional, entonces yo me quedo de directora de marketing. Ya se va Carlos López, se queda. Primero pasamos otra bicefalia, la de Alex y José María, luego ya Alex se va a dirigir Sony Music US Latin y estoy una temporada siendo directora de marketing con José María Barbat. Y luego ya de marketing entró a ser directora de negocio. Y nada, pues llevando toda la parte de los partners digitales y pues todo lo que es el área de venta, pues la venta física y toda esa parte también que habíamos desarrollado de marcas, en fin, todo lo que suponía un ingreso para la compañía, explotación internacional, que también, bueno, es una operación aparte, aunque esté muy ligada en marketing. Y nada, he estado pues 3 o 4 años en esa función y nada, y ahora pues muy, muy recientemente, aunque me lo anunciaron en Navidad, pero justo acaba de llegar mi nombramiento como directora general. Qué bueno, que te hace entrar en el Olimpo de mujeres en esta industria que, por desgracia, estoy seguro que en el futuro va a haber muchísimas más porque, vamos, no es ninguna butada, pero es eso, al final, bueno, es un negocio donde, bueno, hablamos de Lidia Fernández, de Leonor Villanueva, hablamos de pocas las mujeres que han llegado a un puesto así, ¿no? Sí. Entonces, bueno, te iba a preguntar de qué te sientes especialmente orgullosa. Yo creo que yo apuntaría pues de una carrera realmente espectacular, que vuelvo al principio, ¿no? Un poco de la conversación, ¿no? Que desde un plano discreto y basado mucho en el trabajo, en el esfuerzo, pues conseguir lo que has conseguido me parece tremendamente brillante. Sí, bueno, a mí de lo que más orgullosa me siento y lo que más me ha gustado de todo es haber participado en la formación de equipos que luego han hecho y que seguro que los que están ahora y que van a hacer grandes cosas y si de algo me siento orgullosa es de lo que haya podido aportar a los equipos con los que he trabajado y que pues en un futuro les
les valga para algo la aportación que haya podido dar. Bueno, estoy seguro que mucho y además, bueno, todavía te queda un carrerón, vamos, que miedo da. Bueno, ¿quiénes han sido tus referentes? La pregunta recurrente, ¿quiénes han sido tus referentes en la industria de la música? Tus referentes. Bueno, pues hombre, como mujer que soy, mis dos referentes, o sea, lo que yo quería ser cuando fuera mayor, hay dos mujeres muy, muy claras para mí, que son por un lado Rosa Lagarrigue y por otro lado Sandra Rotondo. Uh-huh. Esas son mis dos grandes referentes. Y luego, bueno, pues yo qué sé, hay mucha gente que me ha enseñado mucho, como te digo, pues Raúl, yo llegué sin saber nada y me enseñó todo lo que es la promoción. De José María Cámara aprendí tantísimas cosas que podríamos estar aquí 3 horas y no acabaría de enumerarlas. Carlos López era un tipo brillantísimo y con una valentía y un arrojo de quien también aprendí mucho. Y bueno, y no sé, con José María siempre hemos trabajado de la mano y hemos tenido una complicidad muy grande que me ha hecho que me fuera muy fácil trabajar. Y bueno, y Manolo Díaz fue para mí también un gran referente. Tomás Muñoz, claro. Yo creo que uno de los grandes popes de la industria de la música en nuestro idioma. Rob Stringer, nuestro superpresidente ahora, me parece un tipo también muy, muy inspirador. Bueno, está muy bien. Un buen número. Bueno, me daba un poco de vergüenza hacer esta pregunta, pero creo que bueno, hay que seguir haciéndola, ¿no? Para que realmente deje de ser posible hacer esta pregunta, o sea, que sea necesario hacerlo y ojalá cuando se escuche este podcast en el 2050 digan qué chorrada de pregunta. ¿Pero crees que te ha costado todo más por ser mujer? A ver, yo lo que me pasa es que no lo he pensado nunca. O sea, nunca he pensado, esto no me lo han hecho por ser mujer. En el día a día, no, yo soy muy, muy, muy echada para adelante. O sea, lo que tengo, miro para el futuro y lo que tengo que hacer, en ello emprendo todas mis energías y no suelo estar mirando qué es lo que me está frenando. Entonces, cuando no puedo decir que yo haya sentido en un momento, no he llegado aquí por ser mujer. He tenido montones de anécdotas horribles que podría contar que me han pasado por ser mujer, pero exactamente que no he llegado por ser mujer no lo he sentido. Ahora, mirando para atrás desde la perspectiva de lo que sé ahora, después pues, de todo lo que ha pasado, mirando para atrás, pues hombre, sí me doy cuenta que yo he trabajado muchísimo más que muchos hombres para llegar a lo mismo. Totalmente. Sí. Pues nada, muchísimas gracias, Blanca, por compartir esta hora, además justa de sabiduría, y vuelvo a lo mismo, creo que es un punto y seguido en una carrera que se me antoja espectacular, así que nada, muchísimas gracias, un placer de verdad. Un placer para mí también, gracias, Carlos. Pues nada, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio y con Laura Rodríguez a los mandos técnicos, y nos vamos con una canción que no podía ser de otra persona que de Patti Smith, por lo que ha marcado a nuestra invitada de hoy, pero la elijo yo. Nos vamos con Frederick. Adiós.